7:27, doy la bienvenida al asambleísta Andrés Castillo de ADN. Vamos a hablar de la consulta popular. Asambleísta con licencia y por escrito. Sí, y en valija. No sé, eso sí. Buenos días, Milton. Sí, con licencia. Nosotros hemos tomado la decisión de acompañar este proceso, si bien es cierto es una consulta ciudadana, pero nosotros estamos convencidos de que hay que hacer toda una pedagogía del por qué hay que votar sí. Así es que las 4 preguntas nosotros las estamos compartiendo con la gente y asimismo aprovechando para que... A ver, se está convirtiendo esto, como siempre, en una consulta popular, en un censor a la gestión presidencial. Se ven propagandas donde le dicen no al presidente porque no ha hecho nada, más o menos así. Es muy común, pero han habido muchísimas consultas populares y la inmensa mayoría las ha ganado el gobierno. Solo han habido 2 que la perdieron, una del expresidente Durán Bardén y la del presidente Lasso. Y una tercera, la de León Febres Cordero. Pero de ahí las demás han sido un triunfo para el gobierno nacional y nosotros estamos convencidos que con una campaña organizada, con estrategia y por sobre todas las cosas, haciendo que la gente conozca cuáles son las bondades de votar por el sí, estamos seguros que la gente se va a decantar por esa opción. Las encuestas se pueden publicar hasta hoy a la medianoche. Las cifras que se han publicado hasta el momento, digamos, le dan el triunfo al gobierno, pero hay preguntas que están patojeando un poco. Yo soy trato de ser muy prudente con el tema de las encuestas porque en los últimos años hemos visto lo que ha pasado. Han habido una guerra de encuestas, siempre unos a favor, otros en contra, y ahí el señor Maluk que no le atina una, pero en todo caso nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día de la campaña para que la gente se decante por la opción de el sí, y eso es un trabajo permanente. Cualquiera pensaría que no, pero sí, la pregunta de las bases militares es la que menos apoyo tiene. Porque la izquierda es muy hábil para volcar cañones o enfilar cañones en una sola pregunta. Recuerde usted cómo en la consulta popular anterior no se opusieron a toda la consulta, sino que escogieron 2 preguntas, la del trabajo por horas y la del arbitraje internacional. Ahora le toman más fuerza a esta, argumentando soberanía, argumentando todo lo que siempre la izquierda sostiene. Pero aquí, por sobre cualquier argumento, nosotros tenemos que entender que para atacar la inseguridad y a los grupos de delincuencia organizada necesitamos dar una serie de pasos y entre esos las de las bases militares. ¿Cómo lograr convencer o que por lo menos la ciudadanía se informe y vaya a votar informada en una campaña tan corta? Debe ser la más corta. Sí, y es eso nosotros lo que hemos identificado y por eso salimos los asambleístas a la calle dejando nuestros curules para poder hacer esta pedagogía. Es decir, nosotros no nos quedamos en el todo sí, porque sí. No. Nosotros queremos que haya una ciudadanía consciente de lo que está votando y eso implica que nosotros podamos a través de los medios de comunicación como este, a través de las redes sociales y ya en el contacto físico con la ciudadanía poder informar cuáles son primero las preguntas y cuál es el objetivo de estas al final. ¿Cuál es su trabajo en esta campaña? Bueno, el mío. El suyo personal, ¿de qué está encargado usted? Yo voy a hacer todo lo que haya que hacer, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales, y asimismo llegar a la gente en los recorridos. Pero, insisto, lo que implica esto es informar a la ciudadanía y decirles que las bases militares es importante para combatir la inseguridad, que hay que bajar el número de asambleístas aun cuando nosotros mismos nos vayamos a la casa, que la gente no puede seguir pagando las aventuras políticas de nadie y que es importante irnos a una asamblea constituyente porque la constitución actual frena el desarrollo de la nación e impide un trabajo certero contra la delincuencia y el crimen organizado. Terminó el espacio político contratado. A ver, bases militares. No podemos estar esperanzados en que la seguridad va a cambiar o va a mejorar con las bases militares. Sin duda. Algo hay que hacer antes. Mire, otro futbolista asesinado ayer. Hay que investigar bien qué pasó, dicen que es una bala perdida, pero van algunos futbolistas asesinados y en la Asamblea hay un proyecto de ley que regula las apuestas deportivas. Sí, y nosotros trabajaremos también con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de hecho lo estamos haciendo. Hay un problema grave en torno a las apuestas deportivas. Esto ya es una mafia y adicionalmente no solo en materia de seguridad, en materia tributaria también. Hay empresas que regulan las apuestas deportivas y que ni siquiera están acantonadas en el país, ni siquiera tributan aquí. Y eso trae como consecuencia problemas en lo tributario y problemas también en lo penal, porque están matando gente por las apuestas deportivas. Entonces, eso hay que regular. Pero ahora mismo nosotros tenemos que empeñarnos en hacer lo que hay que hacer para mejorar la seguridad. Pero bueno, ¿este proyecto cómo está?
Ese proyecto, bueno, hay un esbozo presentado por la asambleísta Inés Alarcón. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la presentación de un nuevo proyecto que no solamente maneje el tema de las apuestas deportivas, sino también el tema tributario, el tema de la ludopatía de los jóvenes, porque ahora hay muchísimos menores de edad que están también dedicados a esa actividad. Entonces, todo eso debemos nosotros enfrentar, pero claro, hay que poner los caballos delante de las carretas. Si no tenemos una constitución que mejore estos temas, mal podríamos trabajar, porque seguramente saldrá la Corte Constitucional a decir que hay que garantizar la libertad de elección de los jóvenes y que cualquier norma en contra de las apuestas es inconstitucional. El presidente de la República propone, a propósito de la Corte Constitucional, caso de haber una constituyente, que la Corte Constitucional pase a ser una sala de la Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia, depende cómo se quiera configurar. Lo que haya que hacer, Milton, la Corte Constitucional tiene que existir. Sí, debe haber un Tribunal de Justicia Constitucional, sin duda, que nadie se confunda. Aquí nosotros no queremos cerrar la Corte Constitucional, pero sí debe ser una institución que tenga al menos un mínimo de controles que permita a la ciudadanía verificar el trabajo que ellos vienen haciendo. Nosotros no estamos en contra de la Corte y decimos que tienen que ser responsables de sus fallos, porque los fallos, sin duda alguna, tienen un ganador y un perdedor. Pero si es que hay jueces que no cumplen con sus funciones, que retardan la justicia, que no se excusan de conocer causas en las que tienen expreso conocimiento e interés manifiesto, pues habrá que sancionarles. Eso no sucede. Y adicionalmente, ahora estamos viviendo en un estado de interpretación y no en un estado de derecho, en donde la Corte hace su voluntad y nadie puede oponerse a nada. ¿Se necesita una nueva constitución para hacer esto? Pero por supuesto que sí, porque no responde a un tema de que no me gustó tal o cual fallo, entonces como tengo poder y soy picado, hago una constituyente. No, porque han habido fallos que han beneficiado al gobierno nacional. Esto no es un tema del gobierno, esto es un tema institucional, Milton. Cuando nosotros hablamos de una consulta popular para ir a una asamblea constituyente, estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando de temas de empleo, estamos hablando de temas de inversión, estamos hablando de temas de presupuesto general del Estado. Es decir, hay un sinnúmero de problemas dentro de la Constitución que frenan el desarrollo del país, entre otras cosas porque tenemos una Constitución fofa, enorme, hasta reglamentaria inclusive. La Constitución tiene que ser general y abstracta y todo lo demás, todo el resto del ordenamiento jurídico debe desarrollar los principios constitucionales. Lastimosamente eso no está pasando en el Ecuador y ahí estamos en los problemas que estamos. Siempre que hay un tema de Constitución se vende como que fuera la panacea, como que la Constitución nos va a liberar de todos los males y a salvar de todos los problemas. No, ahora nosotros estamos hablando de que vamos a trabajar en una Constitución que sea bastante más fuerte con el delincuente y que proteja a los ciudadanos. El otro día discutían y decían, a ver, que alguien me explique en qué norma la Constitución protege a los delincuentes. En varias, pero entre esas le invito a la ciudadanía ahora que llegue a sus trabajos, revise el artículo 35 de la Constitución, en la cual se pone a los delincuentes en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones que las personas de los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria, por su condición natural, como las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades catastróficas, necesitan lo que se conoce como la discriminación positiva, que el Estado les reconozca algo más para poder igualar las condiciones con el resto de ciudadanos. Pero resulta que el delincuente, que el que mata, que el que viola, que el que secuestra, tiene ahora una condición de inferioridad frente al resto y hay que protegerle. Por supuesto que hay que garantizarle los derechos humanos, pero no se les puede poner en las mismas condiciones que la gente decente. Hablemos de la estructura del Estado. Usted es asambleísta. Primero, ¿qué sacamos teniendo menos asambleístas? El porcentaje de asambleístas malos va a ser el mismo. Debemos hacer toda una minga entre los partidos políticos y la ciudadanía. Esto no es solamente el reducir el número de asambleístas, porque podemos tener 10 como podemos tener 500, que si no hay calidad no hemos ganado nada. Pero al menos cuando tenemos una asamblea bastante más concentrada, el trabajo se va a multiplicar, vamos a tener especialistas de la política y eso es lo que yo he dicho siempre. La política es una actividad que se tiene que especializar, que debe ser una profesión ser político. Lastimosamente en las campañas los candidatos dicen yo no soy político, yo soy ciudadano. Y cuando llegan a las funciones públicas no cumplen lo que tienen que cumplir. Entonces, si reducimos el número de asambleístas, por supuesto que habrá un ahorro y adicionalmente tendremos representantes dedicados 100% a su labor legislativa y no solamente a estar en las redes sociales mientras los demás discuten y luego ver qué sacan por fuera. Eso es una de las misiones que tenemos. ¿Usted es partidario de un Congreso bicameral? Sí.
Sí, aunque la tradición ecuatoriana no ha sido muy fuerte en temas de Senado y Congreso de los Comunes, digamos, pero Milton, eso le corresponderá determinar a quienes vayan a la Asamblea Nacional. Yo por eso, el otro día que les escuchaba decir, el presidente Noboa no quiere hablar de los temas, no le vamos a firmar un cheque en blanco. Si el presidente de la República no va a ser el constituyente. Pero si él tiene la idea de hacer una constituyente, bueno, debe tener una idea de lo que quiere del país. Por supuesto, las líneas maestras, claro que sí. O sea, pues, y él ha sido muy claro, hay que hablar en temas de seguridad, por supuesto. Okay, quiero una constitución no de 444 artículos, sino de 180. Ya. 180 que vayan en qué dirección, qué Estado queremos, los derechos de la naturaleza, el tema de la plurinacionalidad, el tema de la estructura del Estado, inversiones privadas, etc. Hay un montón de cosas que son líneas maestras que no están tan claras. Todo eso no solamente lo dice el presidente Noboa ahora, sino que ha sido parte del plan de acción y de gobierno de ADN. Cuando nosotros hablamos de que seamos más amigables con la inversión extranjera, por supuesto que eso tiene que ir a la Constitución. ¿Qué habría que reformar ahí? Aquellas normas que dicen que está prohibido invertir desde lo privado en los sectores estratégicos. Esa sería una gran reforma. Si es que hablamos de seguridad, por supuesto que tenemos que hacer toda una reforma en el sistema de justicia para incrementar penas, para mejorar los procedimientos, para que los procedimientos de juzgamiento no le garanticen el 2x1, el 60%, el casa por cárcel, el grisete y todo lo que tienen ahora los delincuentes para hacer lo que les da la gana. Entonces, ahí hay al menos dos líneas maestras que podemos nosotros comenzar a profundizar, y eso debe estar en la Constitución. ¿Qué pasa si pierden? Me imagino que tienen un cuarto de guerra donde analizan opciones, la A, que es ganar, y la B, que es perder. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si pierden? Hemos hecho todos los esfuerzos entonces para hacer que la ciudadanía entienda que necesitamos cambiar el ordenamiento jurídico. Esta Constitución es hiperpresidencialista. El presidente de la República ha dicho que hay que desconcentrar las funciones. Ahí la misión, por ejemplo, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido el Departamento de Talento Humano de Carondelet por muchísimos años. Ahora hay que devolverle al Parlamento, que es la institución que representa la identidad nacional y la democracia, para que vuelva a elegir a esas autoridades y no sea el presidente el que dé la orden y les pongan contralores 100 sobre 100 como Polit, o que les pongan fiscales 100 sobre 100 como Chiriboga, sino más bien que sea alguien que venga del consenso nacional y se pueda elegir. Entonces, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar. Si no es así, pues tendremos que trabajar dentro del marco de la Constitución que actualmente tenemos, aun cuando no nos guste. Eso es la democracia. Ahora, hacer un diálogo nacional, usar la mayoría que todavía tienen en la Asamblea para hacer reformas, ¿es la opción? Es que nosotros hemos usado la mayoría y la Corte Constitucional echa abajo a todo. Verbigracia, lo que ha pasado con la ley. Si es que hacen leyes mal hechas, ¿cómo? ¿Le parece mal hecha, por ejemplo, la ley de inteligencia, que fue trabajada en 2 periodos, que el primer debate fue en el periodo anterior, el segundo debate fue en este, y la Corte Constitucional echa abajo los artículos? Pero usted ve por qué los echan, unidad de materia, por ejemplo. No, en la ley de inteligencia ellos echan abajo. Ya. Milton, es que a ratos nos quedamos en la narrativa. En la ley de inteligencia, Milton, la Corte Constitucional echa abajo los artículos diciendo que viola el derecho a la intimidad. ¿De quién? ¿De los delincuentes? ¿De aquellos que se hablan por teléfono para poner el bombazo en Guayaquil? ¿De aquellos que se comunican por WhatsApp para incendiarles 10 embarcaciones en Puerto Bolívar a la gente que no paga la vacuna? Eso no puede ser. Pues aquí nosotros estamos enfrentando al crimen organizado, no estamos enfrentando al que te arrancha los aretes en el mercado San Roque o en el mercado Caraguay en Guayaquil. Estamos enfrentando a toda una mafia, y para eso necesitamos un Estado fuerte que no juegue a empatar, que no vengan con esto del uso progresivo de la fuerza, sino con el uso legítimo de la fuerza. Si el Estado ecuatoriano no es capaz de controlar el territorio nacional y darles palo a los delincuentes, no vamos a poder salir de este problema. Muchas gracias, asambleísta. Andrés Castillo, de ADN.